Listo. ¿O no? Sí, ya está grabando. Bueno, pues vamos empezando. Dice que es Spitec el sensor de movimiento sin contacto. Y ahorita vamos a ver cuál es la tecnología que utiliza este sensor de movimiento sin contacto. Déjenme darles entrada a todos los que están entrando. Ahí está. Bueno, bueno, pues vamos a ver entonces. Dice aquí, Spitec, sensor de medición sin contacto. Beneficios. Acceder a nuevos campos de aplicación en la supervisión de movimientos. Spitec 1D muestra lo que es posible. Con la ayuda del procedimiento Doppler láser, el sensor mide la longitud, la velocidad y la posición de tanto bultos como de material continuo de forma rápida y precisa. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que el Spitec puede medir, por ejemplo, el tamaño de objetos o de telas, por ejemplo, cosas que vienen enrolladas que vienen de manera continua, ¿no? Al funcionar sin contacto durante la medición, permite nuevas aplicaciones en la automatización, donde antes se renunciaba a mediciones directas en superficies sensibles o blandas, porque los sensores táctiles las dañaban. Ahora Spitec 1D permite la captura sin contacto de los datos de movimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante que el Spitec haga sus mediciones sin entrar en contacto con el objeto. Porque como dice aquí, muchas veces los puede dañar, objetos muy sensibles los puede dañar, objetos recién pintados, cosas así por el estilo, o incluso los puede tirar de la banda transportadora. Los podría tirar si son objetos muy ligeritos, muy pequeños. Además, gracias a sus dimensiones compactas y a su interfaz TTL o HTL estandarizada, puede integrarse fácilmente en instalaciones nuevas y o ya funcionando, con una rápida puesta en servicio. Diseño inteligente. La ventana láser longitudinal y los bordes redondeados insinúan la dirección del movimiento. Y sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros vemos el Spitec, más o menos nos da una idea de para dónde debe de moverse, ¿no? La luz, para dónde va la luz. Combina unas conexiones de enchufe de alta calidad con un diseño minimalista y funcional. O sea, quiere decir que tiene conexiones de conector. Y es un diseño muy minimalista, prácticamente es la pura caja con los dos conectores y la ranura. Fíjense otra cosa, el diseño nítido y elegante de Spitec 1D ha sido galardonado con el IF Design Award 2020. O sea, nuestro diseño de este dispositivo de medición fue galardonado como el mejor diseño del 2020. Amplíe su horizonte de medición. Spitec 1D cierra el vacío entre los sistemas de rueda de medición táctiles y los complejos sensores láser Doppler. Y gracias a la medición sin contacto puede emplearse en casi todos los objetos y superficies. Fíjense, esto también es interesante. Este sensor nos sirve para llenar el vacío que hay entre los sistemas de verificación, por ejemplo, de medición por ruedas. Ya ven que hay unos que tienen sus rueditas, pero esas ruedas se patinan muchas veces. Y al patinarse, pues nos da una medición errónea. Entonces, si a nosotros nos interesa mucho que la medición sea más efectiva, pues podemos utilizar el Spitec, que no entra en contacto con la tela y por lo tanto no se patina. Los encoders que tienen una ruedita, esos sí se pueden llegar a patinar y muy fácilmente. Spitec, el sensor de medición sin contacto, características. Sin errores de medición por deslizamiento. Aquí está lo que yo les decía. Bajos tiempos de respuesta y muy alta exactitud de medición.
desde los primeros centímetros. SPTEC 1D marca nuevos hitos en cuanto a velocidad de medición en procesos dinámicos o cíclicos, gracias a su principio de medición óptima. Fíjense ustedes, por ejemplo, imagínense que tenemos una tela, imagínense que tenemos un rollo de tela que queremos empezar a medir, pero resulta que el primer jalón que da la banda transportadora o el motor que jala esa tela, lo da muy fuerte, entonces la rueda del SPTEC se patina. Entonces, durante los primeros centímetros, pues el SPTEC no va, el encoder de rueda, pues no va a ser efectivo porque la rueda se va a patinar. Entonces, aquí es donde el SPTEC es muy eficiente porque eso no le pasa. Como es luz, no sucede eso. Con gran exactitud de medición en funcionamiento de arranque y parada y con longitudes de mediciones reducidas. O sea, podemos medir objetos muy pequeñitos. El SPTEC tiene una resolución de hasta 4 micrones. Las mediciones sin deslizamiento en procesos dinámicos aumentan la calidad de los procesos y la productividad de las instalaciones. Sí, si no tenemos que estar batallando con nuestros equipos, si no tenemos que estarlos recalibrando cada vez que se descalibran, si podemos utilizarlos en todo momento, pues entonces vamos a tener mayor producción. Uno de los beneficios es el mantenimiento, que de hecho prácticamente no lleva mantenimiento. Aquí nos dice más confort en el mantenimiento. Seguridad con su láser de clase 1 de fábrica. O sea, el láser trae un láser categoría 1. Esos láser categoría 1 no dañan la vista, no dañan las manos, no dañan la piel. Entonces no hay necesidad de que la persona que esté ahí haya recibido un entrenamiento especial en cuanto al rayo láser. Ni hay necesidad de que esté cubriendo con cosas para evitar la luz. No le pasa nada. SPTEC 1D resulta claramente más económico que los demás sensores láser de velocidad, gracias a su láser de clase 1. No son necesarias medidas de protección para la integración del dispositivo, como una carcasa, protección ocular o guardar zonas de seguridad, ni tampoco una formación especial del personal. El esfuerzo de instalación es mínimo, solo hay que montarlo y empezar a trabajar. El procedimiento Doppler de láser infrarrojo proporciona valores exactos con velocidades de hasta 10 metros sobre segundo, con muy alta repetibilidad, tanto si se trata de material continuo o por bultos. La resolución de láser de hasta 4 micrones permite que en un trayecto de 1 metro el sensor mida la longitud de los materiales con precisión milimétrica. De esta forma ofrece un máximo de fiabilidad para numerosas aplicaciones. Tecnología orientada a la práctica. El láser infrarrojo mide con una longitud de onda de 850, déjenme quitar esto, de 850 nanómetros fuera del espectro de la luz visible. O sea que la luz que usa el SPTEC no es una luz visible, está fuera de nuestro alcance de visión. Gracias al láser de clase 1 no hay riesgos de daños por radiación láser, incluso en caso de contacto directo con los ojos. El sensor óptico del SPTEC 1D es insensible a la luz artificial y suministra siempre valores de medición fiables. Entonces, bueno, pues vemos que nuestro equipo SPTEC tiene muchas ventajas, muchas características que nos permite hacer de él un equipo muy confiable. Ahora vamos a ver cómo es la tecnología que usa. Vamos a ver un poquito los diagramas de bloques. Entonces, resulta que tenemos un módulo láser que es el número 1 y el número 2, que sabemos que el SPTEC tiene 2 de ellos, montados en un PCB. En PCB quiere decir Printed Circuit Board, o sea, es una tabla de circuito impreso. Emite luz láser coherente, una longitud de onda sincronizada y polarizada, o sea, emite luz láser que va muy ordenada, por eso la luz láser es muy finita. Recibe la luz láser, cada módulo láser funciona con su propia luz, o sea, recibe la luz láser. ¿Cuál es la luz láser que recibe?
pues la que rebota en el objeto a detectar y nos regresa para acá una cierta cantidad de luz. Entonces recibe su luz láser y produce una señal de velocidad analógica, una especie de análisis de frecuencia. O sea, con la luz que baja por aquí, que choca con el objeto, y con la luz que sube por aquí, se genera un choque en las, ¿cómo le podemos llamar? En las ondas, en las frecuencias, una que va de salida, otra que va de entrada, se produce un choque y eso produce un valor de velocidad que es el mismo al que se desplaza el objeto que está acá abajo, al que está pasando. Entonces, uno de estos sensores, en uno de estos sensores, la luz que sube va a incrementar la frecuencia de ese haz láser y en este otro de acá, la luz que sube va a chocar contra el haz láser que viene de salida y va a ocasionar un decremento en la frecuencia. Entonces digamos que aquí aumenta la frecuencia, aquí baja la frecuencia y con esos dos sensores y con esos dos valores podemos nosotros calcular el valor al que se desplaza el objeto que va aquí en la parte de abajo, el que estamos detectando. Así es como funciona el SPITEC. Bueno, seguimos. La salida del SPITEC es exactamente la misma que la de nuestros otros, aquí dice codificadores, pero realmente le hubiera puesto encoders incrementales. O sea, la salida de nuestro SPITEC es exactamente igual a la de un encoder incremental. Un DF60, un DB60, etc. Básicamente nuestros codificadores incrementales utilizan salidas push-pull. Eso también ya lo hemos visto, la salida push-pull es como la que tenemos aquí abajo, que no es ni NPN ni PNP, sino más bien es de las dos. Tiene las dos características y se va a activar el transistor que se requiera en determinado momento. El nivel de voltaje HTL o TTL se define con el voltaje de entrada del circuito, 5 volts o 24 volts de la fuente de alimentación. La salida conmuta con dos transistores, un NPN y un PNP, activamente entre el nivel alto y el nivel bajo, dependiendo de la señal del módulo AQB. Miren, cuando llega aquí una señal, por ejemplo, positiva, se activa este sensor. Cuando llega una señal negativa, se activa este sensor. Entonces, en cualquier momento, nuestro SPITEC tiene salida o NPN o PNP. El controlador de salida está integrado en un circuito integrado. Sugerimos utilizar el SPITEC con un controlador de salida TTL, porque esta señal es mucho más estable a largas distancias. Bueno, fíjense, esto está muy interesante. Esto vale la pena que lo veamos, que lo vean ustedes bien para que no se les olvide. Fíjense. El paso de medición más pequeño del SPITEC es de 4 micrómetros o 4 micras. En codificaciones incrementales normalmente hablamos de líneas, pulsos o resolución. Así le decimos a cuántos pulsos tiene un encoder o qué resolución tiene un encoder o cuántas líneas tiene un encoder. Así es como le decimos al número de pulsos que puede generar. En codificación, ya. En nuestros codificadores incrementales de rotación estamos hablando de la cantidad de periodos. Un periodo se puede dividir en 4 aristas. A ver, vamos a ver esto. Bueno, vamos a acabar de leer aquí. La resolución del SPITEC 4 micrómetros es la longitud de un borde. La longitud mínima de un periodo, línea o pulso, es de 16 micrómetros. Es posible ajustar una resolución que es múltiplo de 4 micrómetros. Miren, vamos a ver cómo está esto. Resulta que la salida de nuestros encoders tiene una salida A, por ejemplo, la negra. Aquí está, salida A, la negra, y una salida B, que es la azul. Muy bien. Estas dos señales de salida están desfasadas 90 grados. O sea, porque un ciclo completo son 360 grados. Y aquí son 90. Aquí si bajo son 180, 270, 360 grados. O sea, un ciclo completo es precisamente de aquí, ahí sube, para acá. Eso es un ciclo completo.
Y ese ciclo completo, lo que a mí me mide son 16 micras. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir esas 16 micras o este ciclo completo en 4 estados distintos. Por ejemplo, yo agarro mi ciclo completo, aquí tengo mi primer estado, es A alto, B bajo. Si ustedes se fijan, los pulsos que nombramos nosotros como la letra A se encuentran en alto y el tren de pulsos que nombramos como la letra B se encuentra en bajo. Pero después viene el siguiente periodo de 4 micrones en este caso, que es cuando el pulso B se encuentra en alto y el pulso A también se encuentra en alto. Luego viene el tercer estado, que es el estado cuando el A está en bajo y B está arriba. Y finalmente el cuarto estado es cuando A está abajo y B está abajo. Entonces de esa manera nosotros podemos dividir los 16 micrones que tiene como resolución el SPITEC y hacerlo que nos mida en divisiones de 4 micrones. ¿Por qué? Porque por estar las dos señales desfasadas 90 grados y por estar instalada una con la otra a 90 grados, podemos cortar un ciclo completo de 360 grados en 4 ciclos más pequeños de 90 grados. Iban 90, 180, 270 y 360. Entonces, acuérdense, esto de manera natural se hace en 16 micrones, pero podemos partir en 4 estados de 4 micrones cada estado. Algunas resoluciones por default son 4 micrones y 16 micrones el periodo completo, 20 micrones y 80 micrones el periodo completo, y finalmente 100 micrones y 400 micrones el periodo completo. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el SPITEC. Miren, durante el periodo de no movimiento, o sea, cuando esto no se está desplazando, esta parte negra no está desplazando, el SPITEC no calcula ninguna velocidad. Claro que no calcula ninguna velocidad porque acuérdense que eso lo hace mediante el efecto Doppler. Y el efecto Doppler nos dice que tiene que haber un movimiento para que esta señal que choca aquí, digamos que en la misma dirección en que se desplaza el objeto este, pues lo que hace es que esa luz choca aquí y se va para acá y como que jala esta de acá. Entonces la va a hacer salir más rápido. En cambio, esta otra luz que sale de aquí choca contra la lámina, pero en sentido contrario, va a generar que la luz se parta, digamos, en varias partes y parte de esa luz suba por aquí, estorbe la salida de este y se creen dos señales diferentes. Una, digamos que positiva porque va en la misma dirección que el objeto que se mueve y digamos que la otra negativa porque va en la dirección en contra. Con esas dos señales nosotros podemos hacer un cálculo matemático y conocer a qué velocidad se desplaza este objeto que está aquí. Bueno, dijimos que el SPITEC no calcula ninguna velocidad cuando está detenido el objeto. No, porque no funciona de esa manera el efecto Doppler. El efecto Doppler necesita movimiento. El SPITEC solo funciona durante el movimiento. Esto significa que después de acelerar, el SPITEC tiene que generar 6 valores de velocidad sin procesar antes de dar un valor de salida de velocidad. Miren, el SPITEC pues genera varios valores de seguridad, perdón, varios valores de velocidad. Genera varios valores de velocidad con las diferentes mediciones que está haciendo aquí de manera constante. Pero el SPITEC, simplemente para hacer una mejor medición, lo que hacemos es que tomamos 6 de esas medidas y las promediamos. Y hemos visto que los promedios son muy buenos para ocultar situaciones donde una medición no se puede dar. Entonces, para hacer eso, que funcione mejor
El medidor, pues tomamos 6 de esas mediciones para sacar una medición que es el promedio de esas 6. El resto de la rampa de aceleración, el valor de salida está por detrás del valor real, valor bruto, porque todavía se está calculando ese promedio de 6 valores. En la rampa de aceleración, o sea, en la rampa de aceleración es otra situación muy distinta. Esto es lo mismo con la fase de desaceleración. La fase de desaceleración también van cambiando las velocidades. Mientras no haya cambio de velocidad y la velocidad bruta y la velocidad de salida son las mismas. Va de vuelta. Mientras no haya cambio de velocidad, la velocidad bruta y la velocidad de salida son las mismas. ¿Cuál es la velocidad bruta? Pues la que generan los dos dispositivos. ¿Cuál es la velocidad de salida? Pues la que se genera con la señal de los dos dispositivos y que se hace el promedio de esas 6 señales. Entonces lo que hay que tener en mente aquí es que el SPITEC no funciona si no hay movimiento. El SPITEC utiliza 2 módulos láser para medir la velocidad. Los 2 módulos de láser miden en diferentes direcciones. Un láser está midiendo hacia adelante en la dirección de movimiento. Otro láser mide hacia atrás en la dirección en contra del movimiento. El promedio de los dos valores es la velocidad calculada, lo que yo les comentaba hace un momento. El uso de 2 módulos láser tiene varios beneficios. Los fallos de un láser no afectan tanto a la velocidad calculada, aunque sí la afecta. O sea, tener 2 láseres afecta menos, pero sí le afecta. Algunos movimientos del dispositivo completo se pueden compensar. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Importante, el SPITEC necesita un solo haz láser para generar el valor real. El segundo láser no se utiliza para la repetibilidad. El valor de salida es la combinación de ambos valores. SPITEC, ¿cómo afecta el movimiento a los valores de salida? A ver, vamos a ver cómo afecta el movimiento. Diferentes formas de movimiento tienen diferentes efectos en la calidad de la señal. Fíjense, cuando nosotros tenemos el SPITEC instalado y resulta que este se empieza a mover, digamos, sobre el eje horizontal, en este caso que tenemos aquí, se empieza a mover, digamos, pues, ¿cómo los diré? Como lancha, digamos, que se hunde de un lado y de otro. Dice aquí, este movimiento no afecta a la señal de salida del SPITEC. Si el rollo es demasiado grande, tendremos problemas con el reflejo. Miren, ahí está moviéndose. ¿Por qué no tenemos problemas con esto? Pues porque se compensa uno y otro y realmente aquí no tiene mucho efecto. Hay otro tipo de movimiento que es el giro sobre el eje vertical. Esto nos ocasiona, cuando hay giros, fíjense lo que nos ocasiona, un error en la distancia. Entonces nos va midiendo mal. Entonces este giro tiene un gran efecto sobre la señal de salida. Cuanto mayor sea el giro, mayor será la diferencia entre el valor real y el valor de salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener cuidado que se evite este movimiento. Evitar este movimiento del SPITEC. Bien, ahí está el movimiento. Bueno, ¿qué otro movimiento hay? Bueno, pues donde el SPITEC como que va subiendo y va bajando la parte frontal, digamos. Este movimiento puede ser compensado debido a los dos módulos láser. En este caso, fíjense, cuando se da este tipo de movimiento, la señal de salida que se obtiene es algo como esto. Entonces, un láser se acerca y el otro se separa, por eso vemos que hay una velocidad que es más grande y una velocidad que es más chica. Pero como estas dos velocidades se saca promedio entre sí, el promedio es exactamente al centro, porque las dos velocidades son iguales. Digamos que las dos se matan entre sí. Entonces, este movimiento, digamos que no afecta la señal de salida. ¿Por qué? Porque entre los dos módulos de salida láser se compensan el uno al otro y digamos que no pasa nada. Es una suerte que se compensen, pero, o es una consecuencia de que estén los dos módulos, pero hay que tener cuidado que nuestro SPITEC no se mueva de esa manera. Mira, así es como se mueve cuando hablamos de este caso. ¿Okay?
Y una última forma de movimiento es que el SPITEC se esté acercando y alejando al objeto que está midiendo. O sea, que esté, digamos que brincando el SPITEC. En este movimiento, la altura puede ser compensado por los dos módulos láser. Aquí pasa lo mismo que en la medición anterior. Se ocasionan diferentes alturas, diferentes mediciones. Hay una altura que es mayor que la otra y viceversa, cuando el movimiento cambia. Por ejemplo, este movimiento, un movimiento de acercamiento al objeto en movimiento, y este fue un movimiento de alejamiento del objeto en movimiento. Entonces cambian las circunstancias, pero a fin de cuentas se van compensando uno con otro. Entonces fíjense qué interesante está este dispositivo, el SPITEC. Hay que tener cuidado cuando nosotros lo instalemos, que no se nos mueva de preferencia para ningún lado. El SPITEC utiliza dos módulos láser para calcular la velocidad. La velocidad de salida es un promedio entre dos valores. El SPITEC utiliza 6 medidas en bruto para crear un valor medido. La señal de ruido, bueno, el valor de la señal de ruido SNR, calidad de reflexión, empeora demasiado. El SPITEC ya no es capaz de calcular una velocidad. O sea, si el valor de la NSR empeora demasiado, el SPITEC ya no es capaz de calcular una velocidad. O sea, la relación señal-ruido debe ser lo suficientemente grande para que podamos distinguir qué es ruido y qué es una señal. Para que para que el SPITEC no se confunda y nos dé realmente valores adecuados. En este caso, el SPITEC utiliza un estimador de velocidad. O sea, cuando ya no puede medirla, necesita utilizar un estimador de velocidad. El reto de este estimador de velocidad es calcular la velocidad de manera correcta para que el PLC no tenga saltos de velocidad demasiado altos y reconocer la diferencia entre el estimador de velocidad. O sea, fíjense, a veces como que todo este tipo de cosas como que no las vemos, como que no las pensamos y pues existen. Entonces tenemos que ver cómo se comporta nuestro dispositivo, cómo lo hace, de qué manera funciona, para que nosotros podamos, pues en primer lugar, entender cómo funciona este dispositivo y en segundo lugar, darle recomendaciones al cliente y que el dispositivo le funcione de manera muy correcta. En la parte de la configuración es posible hacer ajustes básicos. En este caso estamos hablando de sopas, una computadora, y podemos hacer algunos ajustes básicos. Por ejemplo, en el menú Device, entramos a Process Data y entramos a Calculated Data, o sea, datos calculados. Eso lo dejé en inglés. Los valores crudos son calculados a valores leíbles o a unidades medibles. La medición de velocidad corriente, la corriente medición de velocidad del dispositivo, errores de retroreflexión. Es la cantidad de errores debidos a una reflexión directa dentro del módulo láser. Entre más pequeño sea el valor, mejor es el sistema. Speed Estimator, que habíamos hablado, Speed Estimator indica cuántos valores están estimados. Debe ser alrededor de 0%. La señal SNR indica la calidad de la reflexión. Y estando parada, no es posible calcular ningún valor. Entre más alto sea el valor, mejor será la reflexión. Entre más estable sea la aplicación y más estable será la aplicación. Información más adelante del SNR. La posición mide en una posición absoluta, medida desde el punto de power on hasta el último posición de reset. Entonces, bueno, estas son algunas cosas que tenemos que hacer para configurar nuestro sensor ya con el SOPAS. Eso pues ya lo veremos cuando tengamos esa aplicación. Pero bueno, son las 9:01, creo que terminamos a tiempo. Señores, pues muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Vamos a terminar ya con este tema.
Espero que les llame la atención y que vean ustedes cómo nuestros encoders, nuestros sensores, como lo quieran llamar, pues no están hechos así de una manera muy simple. Tienen siempre dispositivos que les ayudan a compensar, tienen dispositivos que nos ayudan a asegurar nuestra aplicación. Entonces espero que hayan visto esa situación aquí con este sensor, que les haya gustado y si pueden, que lo estudien un ratito. Bueno, señores, pues es todo por hoy. Muchas gracias y vámonos. Vamos a parar la grabación. Listo.